Y es parecido ahora que ya tenemos un diagnóstico, porque, ok, eres autista, ahora ya lo sabes, ¿y luego qué? O sea, ahora, ¿qué chingado sigue? Creo que muchos nos hacemos esta pregunta. Al menos desde mi experiencia puedo decirte que el primer paso es aprender a deconstruirte, desaprender todo lo que creíste que eras, quitarte todas esas etiquetas, todas o casi todas las máscaras que te fuiste poniendo con el paso del tiempo para intentar encajar. Y digo casi todas porque honestamente no sé si sea posible a estas alturas poder quitárnoslas absolutamente todas. Porque la neta son un montón. Pero no quisiera ser pesimista, así que todo es posible. Libérate, un podcast creado desde el amor y la conciencia, con la firme intención de ayudarte a abrir tu mente y tu corazón, de impulsarte a cuestionarlo absolutamente todo. ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué sientes lo que sientes? ¿Por qué dices lo que dices? ¿Y por qué actúas en base a todo ello, creyendo que tu verdad es la única verdad que existe? Soy Rubí Elena y en este espacio te compartiré qué es el autismo en primera persona, cómo piensa, cómo siente y cómo percibe el mundo una mente neurodivergente. Te compartiré parte de mi historia personal, cómo fue que a mis 38 años, tras una intensa búsqueda interior, me enteré que soy autista grado 1, o lo que antes se conocía como síndrome de Asperger. ¿Cómo ha sido mi proceso de autoconocimiento? ¿Cómo he cambiado la percepción que tenía de mí misma, aprendiendo a ver mi hipersensibilidad como un don? ¿Cuáles han sido las diferentes herramientas que me han ayudado a reconocer y aceptar lo que soy, a perdonar y sanar tantos errores a lo largo de mi vida, a entender que no podemos cambiar al mundo, pero sí podemos cambiar la manera en que lo percibimos? ¿Por qué considero que es extremadamente importante que aprendamos más acerca de la neurodiversidad y lo que es la verdadera inclusión, no solo como el simple acto de incluir, sino de aprender a convivir con nuestras diferencias? Libérate del miedo al que dirán, a ser rechazado o abandonado, del miedo a no ser suficiente. Aprende a reconocer tus emociones, a sentirlas y a transformarlas. Libérate de tus creencias, de tus patrones limitantes, del miedo a brillar y todo aquello que te impide ver lo que realmente eres. Y lo más importante, confía. Déjate guiar por tu intuición, por tu corazón. Escucha el llamado de tu alma. Permítete ser lo que viniste a ser en esta vida. Hace unos días me encontré con una publicación en Instagram de una mujer autista que me conmovió mucho. Y si bien no es la primera vez que leo o que escucho que otros autistas o alguno que otro psicólogo comparte este tipo de información, esta última vez creo que me llegó más profundo. Pude conectar con una gran empatía, porque estoy totalmente de acuerdo con ello y me toca el corazón, porque también es parte del proceso que yo misma estoy viviendo. Recuerdo que hace algunos meses estuve topándome también con algunas publicaciones, también por parte de algunas mujeres autistas y uno que otro psicólogo, en donde comentaban que para muchos, y sobre todo para muchas mujeres autistas que han recibido su diagnóstico en la edad adulta, esto era un total alivio. Y recuerdo que al leer ese tipo de comentarios, en mi interior se generaba como cierto conflicto interno, pero no hacía ningún comentario, solo me dedicaba a observar, a leer y escuchar todo lo que decían en redes los otros autistas.
Hasta que un día nuevamente me tocó leer otra publicación similar en donde la persona que publicaba es psicóloga, pero también es autista, y daba toda una explicación del por qué obtener el diagnóstico en la adultez significaba para muchos un gran alivio. Pero como nuevamente volví a sentir cierto conflicto interno dentro de mí, esa vez sí me permití hacer un comentario en su publicación y le dije que por supuesto me da gusto leer cómo para muchos autistas esto resultaba ser así, y que si bien para mí también el hecho de haber obtenido mi diagnóstico trajo mucha luz a mi camino, porque finalmente pude comenzar a entender tantos porqués de mi vida, y honestamente sí me siento agradecida porque al menos ya sé que no me voy a morir con toda esa confusión e incertidumbre con respecto a no saber qué rayos pasaba conmigo y por qué me percibía a mí misma de cierta manera y por qué percibía o percibo el mundo de cierta otra manera. Si bien todo eso es cierto, esa vez decidí hacer un comentario distinto al que algunas otras personas estaban haciendo a raíz de ese mensaje o de dicha publicación. Yo elegí compartir un poco de mi propia percepción, la cual hoy sé que coincido con muchas otras mujeres. No sé si nadie se había atrevido hasta entonces a hacer un comentario similar, o si muchas habían decidido callar, o si muchas seguían intentando enmascarar ante los demás y fingir que todo estaba bien, haciendo creer al mundo que tras haber obtenido su diagnóstico siendo mujeres adultas, eso significaba un total alivio, y que ahora las cosas estaban cambiando y que todo se estaba ajustando mucho mejor en sus vidas. En mi comentario dije que al menos para mí no precisamente está ocurriendo eso. Yo no podría definir que el hecho de haber obtenido mi diagnóstico a los 38 años, que si bien ya lo dije, me trajo muchas respuestas, sí, pero para mí no ha sido un total alivio. Y no me atrevo a generalizar, a decir que eso no sea cierto para algunos, algunas y algunos autistas, porque cada quien está viviendo una realidad distinta. Hay quienes, tras haber obtenido el diagnóstico, han recibido diferentes tipos de apoyo y han podido tener la empatía suficiente de todas o de la gran mayoría de las personas con las que se relacionan. Comenzando por el ámbito familiar y en el ámbito laboral. Sinceramente no lo sé. Yo hablo desde mi propia experiencia, pero también en base a todo lo que he podido observar a lo largo de todo este tiempo. Y aquí regreso a mi comentario inicial con el que comencé hablando. Hace muy poco tiempo me topé con una publicación en Instagram que me hizo mucho sentido y con la cual resueno totalmente. Y es con respecto a, ok, ya tengo un diagnóstico, al cual no fue sencillo llegar y lo cual conllevó mucho esfuerzo de mi parte, porque si bien ciertamente en mi caso tuve la idea de la probabilidad de ser autista gracias a una terapeuta con la que estuve acudiendo un tiempo, no fue propiamente gracias a esa persona que obtuve mi diagnóstico oficial. Más bien pude haberme autosaboteado gracias a que esa persona realmente no me motivó en lo absoluto para realizar dicho proceso y hasta cierto punto no sentí haber tenido su apoyo para hacerlo. Si quieres enterarte de la historia completa, ve a escuchar el episodio número 8, donde explico justamente cómo fue mi proceso de diagnóstico. Entonces, volviendo al punto. Ok, ya tengo mi diagnóstico. ¿Y ahora qué? Porque, por supuesto, a estas alturas aún no es nada fácil hallar a un psicólogo o terapeuta que esté lo suficientemente actualizado en el tema. Y específicamente con respecto al autismo en mujeres adultas. No hay el suficiente apoyo, ni por supuesto el suficiente entendimiento de todo lo que se viene ahora.
porque ahora tienes un documento en tus manos que te confirma y reafirma que eres y siempre has sido diferente a la gran mayoría de las personas. Pero eso no resuelve básicamente nada, me atrevo a decirlo. No digo que el acudir a psicoterapia no sirva para que alguien te escuche, sobre todo si no tienes a alguien de confianza cerca que lo haga sin juzgarte, para poder liberar un poco de toda esa ola de pensamientos que llegan a tu mente. Tantos cuestionamientos con respecto a qué sigue y ahora qué hay que hacer. Cómo poder integrar a nivel mental y a nivel emocional todo lo que está ocurriendo. Me atrevo a decir que muchos terapeutas no tienen ni puta idea de cómo. Y he ahí el mayor reto. Porque no es cierto. Eso de que ahora tengo mi diagnóstico y siento un gran alivio, en realidad no es así. Sobre todo si no estás teniendo el acompañamiento debido. Al menos en mi caso, siendo honesta, incluso desde antes de obtener mi diagnóstico oficial, cuando yo ya me sabía autista y estaba comenzando a integrar esta idea en mí, tengo que admitir que erróneamente me autogeneré muchas expectativas con respecto a todo lo que creí que iba a cambiar en mi vida a partir de entonces. Con respecto a que, así como para mí, ahora todo este tema del autismo y de las neurodivergencias en general, por razones obvias, se ha convertido en uno de mis intereses profundos, y mi sobreexcitabilidad intelectual me lleva a querer seguir aprendiendo y conociendo más y más sobre ello, sobre psicología, neurociencias, para poder entenderme yo misma y así poder ayudar a otros. Cometí el error de creer, no es que haya sido un error propiamente, pero creo que cualquier otra persona en mi lugar esperaría o desearía lo mismo. El caso es que llegué a creer que a partir de ese momento muchas cosas iban a cambiar en mi vida. Llegué a pensar que el hecho de haber salido del closet neurodivergente en mis redes sociales, justamente un 2 de abril, que es el Día Internacional para visibilizar el autismo, el haber hecho público mi personalidad autista, ingenuamente llegué a pensar que muchas personas, tanto familiares como amistades, se interesarían en el tema, en escuchar mi podcast y leer algunas de mis publicaciones que tienen una finalidad informativa gratuita. Aunque no puedo decir que no las estén leyendo o que no estén escuchando mi podcast, no tengo mucha manera de comprobarlo, aunque sí he podido visualizar en ocasiones que muchos de mis contactos están viendo mis historias, tanto en Instagram como en Facebook, pero no dan likes ni hacen ningún comentario. Y ojo, no digo esto con ninguna intención de reprocharle nada a nadie. Nadie está obligado a hacer algo que no quiera. Solo comparto lo que observo. Pero confieso que en un principio sí tuve expectativas de que la gente a la que estimo le interesaría aprender un poco del tema para conocerme mejor a mí y para poder identificar el autismo en otras personas. Porque ya nos estamos dando cuenta de que estamos básicamente rodeados de personas neurodivergentes por doquier y no lo sabemos. Porque simple y sencillamente sigue habiendo ignorancia y nadie sabe detectar a una persona autista, incluso aunque viva con ella, incluso aunque sea su pareja, su hija o su hermana o su mamá. Y no es que mi objetivo sea obtener muchos likes. Vaya, no dependo de eso para seguir compartiendo mi mensaje. Pero definitivamente los likes sí ayudan para que mis páginas de Facebook e Instagram tengan un mayor alcance y estén más visibles para que más personas las encuentren. Personas a las que posiblemente sí les interese aprender del tema. Recuerdo que hace unos años, antes de mudarme de la última ciudad en donde estuve trabajando, comencé a hacer amistad con una chica con la cual nos seguíamos mutuamente en una de estas redes sociales y con regularidad ella daba likes a mis publicaciones que yo en ese entonces hacía
que eran fotos de mis comidas saludables o frases motivacionales o alguno que otro texto con una reflexión profunda. En fin, pero curiosamente, a partir de que comencé a hacer publicaciones sobre el autismo y que publiqué mi cuenta del podcast, observé que esta persona se desapareció y desde hace casi un año, que es el tiempo que llevo aprox con el podcast, dejó de seguirme y de dar likes a mis publicaciones. Desconozco si está escuchando el podcast. En caso de ser así, supongo sabrá identificar a quién me refiero. Otro caso similar ocurrió con un familiar, el cual en algún momento caí en cuenta de que me eliminó de sus contactos en Facebook. Y me di cuenta de ello porque otra pariente en una ocasión nos etiquetó a varias personas en una de esas publicaciones, de esas antiguas que te arroja de repente el Facebook, como para recordar viejos momentos. Y por curiosidad entré a ver la foto en donde me habían etiquetado y se me ocurrió ver quiénes más estaban etiquetados. Y ahí pude ver cómo este familiar en cuestión me había eliminado porque me aparecía la opción de agregarlo a mis amigos. Y dije, ay güey, eso quiere decir que ya no estoy dentro de sus contactos. Y a ver, por supuesto respeto el proceso de cada quien. Como ya lo dije, nadie está obligado a nada. Algo que he podido aprender a ver y a trabajar con ello es con respecto a la ley del espejo, lo cual me ha ayudado a ir tomando conciencia en cuanto a que todo lo que vemos en las demás personas y que nos molesta o nos confronta o nos incomoda de alguna manera, más que con el otro, tiene que ver con uno mismo, con lo que está ocurriendo en nuestro interior. Por supuesto, para poder entender esto se requiere de mucha humildad, de dejar a un lado la idea de que nuestra verdad es la única verdad que existe y que si el otro no cumple con nuestra expectativa, entonces está mal. Solemos creer que la actitud, el comportamiento o las opiniones de los demás son incorrectas porque no son las mismas que las nuestras. Pero lo que no hemos aprendido a hacer muchos es a cuestionarnos el por qué lo que hace el otro o lo que deja de hacer a mí me molesta o me confronta de alguna manera. Y es curioso porque cuando te permites hacer esta indagación con total honestidad, te encuentras con cosas bien intensas, con la envidia, con el resentimiento, con la culpa, con la confusión, con la frustración, con la incertidumbre y la preocupación, incluso con el miedo. Aunque nos cueste aceptarlo a veces. Sé que no es sencillo para todos aprender de la ley del espejo, porque a casi nadie le gusta aceptar y reconocer lo que hay en su interior. Honestamente, sobre todo en esta etapa de mi vida, me interesa conservar únicamente relaciones sinceras, transparentes, genuinas, empáticas, comprensivas, amistades reales. Y un plus sería tener relaciones conscientes y que estén dispuestas a voltearse a ver a sí mismas, a atreverse a ver sus sombras, a aceptarlas con humildad y compasión y a hacerse responsables de ellas para sanarlas. Comparto todo esto porque sé que muchos autistas, al igual que yo, están pasando o han pasado por experiencias similares. Han ido dejando atrás a muchas amistades, incluso a familiares. Y aunque entiendo que es parte del proceso, no quiere decir que no se sienta gacho. Y regresando un poco al tema en cuestión, yo misma expliqué al inicio de este podcast cuál era la percepción que teníamos muchos autistas durante gran parte de nuestra vida. Que sentíamos como si hubiéramos llegado a este mundo y nadie nos hubiese dado el manual con las instrucciones que a los demás sí les habían dado.
Y es parecido ahora que ya tenemos un diagnóstico, porque, ok, eres autista, ahora ya lo sabes, ¿y luego qué? O sea, ¿ahora qué chingado sigue? Creo que muchos nos hacemos esta pregunta. Al menos desde mi experiencia puedo decirte que el primer paso es aprender a deconstruirte, desaprender todo lo que creíste que eras, quitarte todas esas etiquetas, todas o casi todas las máscaras que te fuiste poniendo con el paso del tiempo para intentar encajar. Y digo casi todas porque honestamente no sé si sea posible a estas alturas poder quitárnoslas absolutamente todas. Porque la neta son un montón. Pero no quisiera ser pesimista, así que todo es posible. Ahora toca aprender a poner límites, toca aprender a conectar con nuestra esencia, con la autoconfianza, con el amor propio. Toca aprender a crear nuestros propios espacios seguros. Toca aprender a respetarnos más, a autovalidarnos, a hacernos fieles a nosotros mismos o mismes. Estoy refiriéndome al proceso que como autistas adultos tenemos que transitar. En el caso de los niños que recién reciben su diagnóstico, por supuesto es diferente, porque desafortunadamente en esos casos la responsabilidad es totalmente de los padres. Y suponiendo que los padres no sean neurodivergentes, pues les corresponde instruirse, documentarse, estudiar, pero sobre todo aprender a observar y a ser pacientes. Tener hábitos saludables les va a ser de mucha ayuda para poder estar bien y así poder apoyar a sus hijos. Además, yo les sugeriría escuchar voces autistas, de adultos autistas, para que puedan a su vez entender el comportamiento de sus hijos y apoyarlos de una mejor manera. Y en caso de que los padres también sean neurodivergentes, pues les toca también hacer su propio proceso de deconstrucción, autoconocimiento y amor propio para que puedan a su vez conectar con sus hijos. Personalmente he ido aprendiendo algunas herramientas que me están ayudando a conectar más conmigo misma, a conocerme mejor, me están ayudando a poder sentir y a entender mucho mejor mis emociones, sobre todo a reconocerlas. Porque por mucho tiempo estuve muy despegada de mis emociones sin comprender qué es lo que querían decirme, cuál era el mensaje, y no haberlos entendido y atendido, eso provocó que me hiciera mucho daño a mí misma. Todas estas herramientas en conjunto me están ayudando a ir sanando muchas partes de mí que desde hace mucho necesitaba sanar. Muchas cositas que necesitaba liberar. Aún estoy en el proceso y deseo poco a poco irme sintiendo cada vez más lista para compartir con la comunidad parte de ese aprendizaje. Aunque en cierta medida ya lo estoy haciendo a través de este podcast. Resulta muy curioso ver cómo aún hay muy pocas personas neurotípicas interesadas en seguir cuentas de Instagram y Facebook de personas autistas. He observado y creo que somos los mismos autistas que nos seguimos entre nosotros. Leemos nuestras historias de vida, vemos y escuchamos nuestros lives y entrevistas, lo cual por supuesto nos es útil para poder empatizar y para poder vernos reflejados entre nosotros mismos y para no sentirnos solos durante nuestro propio proceso. Otro tipo de seguidores son los padres de niñas autistas, los cuales buscan de alguna manera aprender de todo lo que compartimos los autistas adultos para así poder entender y ayudar a sus hijos. Eso también está bien, me da gusto. En mi caso, hay algunos psicólogos que han comenzado a seguirme en redes. Y aquí tengo 3 hipótesis. La primera es porque quizá quieren aprender sobre cómo se vive el autismo desde adentro y escuchar voces autistas reales.
Mi segunda hipótesis es que comienzan a seguirme con la intención de hacerse visibles y conseguir posibles prospectos para sus servicios de psicoterapia. Y la tercera hipótesis es que, más bien esta última, más que hipótesis, creo que es un hecho, porque he notado que algunos psicólogos están utilizando la estrategia de compartir tanto mis publicaciones como las publicaciones de otros autistas y de otras cuentas que hablan de autismo, tanto para rellenar su página y ahorrarse tiempo en crear ellos mismos sus propias publicaciones, así como también para conseguir likes y comentarios por parte de muchas personas, en su mayoría padres de familia que apenas están aprendiendo sobre el tema. Sinceramente no tengo idea de si alguno de esos psicólogos esté realmente escuchando mi podcast o solo esté copiando y pegando información. Notoriamente sigue habiendo una gran falta de interés por parte de la sociedad por aprender sobre las distintas neurodivergencias. Muchas personas creen que todo este boom del autismo es un tema totalmente ajeno a ellos, que mientras no les afecta de manera personal, pues no les importa aprender al respecto. Y les da igual si en las escuelas se capacita o no a los profesores para apoyar a tantos niños neurodivergentes, no solo autistas. Les da igual que se sigan aplicando métodos que les generen a los niños aún más ansiedad y traumas. Les da igual que se sigan llevando a cabo congresos sobre autismo sin tener en cuenta la opinión de los propios autistas en cuanto a los apoyos que necesitamos en los distintos ámbitos. Les da igual que sigan habiendo diplomados, formaciones, tratamientos que no estén lo suficientemente actualizados para realmente apoyar las necesidades de los autistas y que solo estén buscando un beneficio económico. Les da igual si en los distintos centros de trabajo se buscan maneras para apoyar a las personas neurodivergentes. Les da igual si los psiquiatras o incluso pediatras se dedican a recetar a tantas personas con ansiolíticos, antidepresivos, antiepilépticos, somníferos, etc., lo cual, por supuesto, traerá consecuencias y efectos secundarios en la salud de tantas personas. Y mientras tanto, los autistas seguimos sin ser escuchados y sin obtener los apoyos que necesitamos en las escuelas, en nuestros trabajos, en espacios recreativos, en los centros comerciales, en las salas de cine, en nuestros propios hogares, sufriendo las consecuencias. Señores, obtener un diagnóstico de autismo no te resuelve la vida, no propiamente te hace sentir alivio, porque allá afuera las cosas siguen siendo igual, sigue sin haber la suficiente empatía, sigue sin haber el suficiente apoyo. Y no hablo por todos, pero creo que sí, por la gran mayoría. Y si las cosas afuera siguen siendo igual, como autistas, eso significa que necesitamos doblar esfuerzos para trabajar con lo de adentro, lo cual, por supuesto, suele ser muy confrontador y agotador, porque de por sí, antes de que supieras que eres autista, vivías esforzándote por ser suficiente, buscando inconscientemente aprobación. Te esforzabas por seguirle el ritmo a los demás a nivel físico y mental. Y eso te agotaba aún más. Te esforzabas por intentar entender las conversaciones, intentando interpretar adecuadamente las intenciones de los demás, por entender sus bromas y sarcasmos. Te esforzabas teniendo que actuar y copiar conductas en muchas ocasiones con tal de encajar. Soportabas olores, ruidos, conversaciones de hueva. Te esforzabas por intentar entender el comportamiento de los demás y tu propio comportamiento. En fin, toda una vida esforzándote una y otra vez. Y ahora tienes un diagnóstico que te dice que ciertamente eres una persona
peculiar. Y por una parte dices, ok, ya entendí. Y ahora, de manera consciente, eliges dejar de esforzarte demasiado. Eliges comenzar a ser tú misma, comenzar a poner límites, a mandar a todo el mundo a la chingada, a deshacerte de todas esas etiquetas con las que creciste y que inconscientemente te adjudicaste. Eliges ahora sí comenzar a escucharte de verdad, a respetarte de verdad, a serte fiel, a aprender a confiar más en tu intuición, a validarte tal como eres, a aceptarte por lo que verdaderamente eres, a conocerte a un nivel mucho más profundo. Eso es lo que necesitas hacer ahora. Eso es lo que sigue después de haber obtenido tu diagnóstico. Y verás, hasta ahí todo va muy bien. Y sí, es el primer paso, por supuesto. Sin embargo, para muchos no resulta ser tan sencillo. Porque para empezar, son pocas las personas a quienes te puedes acercar para aprender a hacer esto. Alguien que te enseña a deconstruirte y a reconstruirte. Digamos que en nuestra sociedad no abundan por doquier personas que estén viviendo o que hayan vivido un proceso así. Dichosos los que sí tengan a alguien cerca. Te dedicas a leer libros de Joe Dispenza que te dicen supuestamente cómo dejar de ser tú o ese viejo yo. Escuchas a Tony Robbins, a Deepak Chopra, lees un montón de libros, te inscribes a algunos talleres, ves masterclasses gratuitas, haces algunos rituales, acudes a algunas terapias holísticas también, escuchas podcasts, etcétera, etcétera. Y por supuesto que todo esto es útil, pero sigue siendo parte del primer paso. Porque todo eso sigue estando a nivel de la mente. Sin embargo, está comprobado, y está comprobado por mí también, que no es así de sencillo. Y sé que en este punto muchos eligen tomar medicamentos psiquiátricos. No lo juzgo, cada quien es responsable de su proceso, pero sigo pensando que eso no te permite ir profundo a conectar con la raíz del problema, con la raíz de tu sufrimiento. Recordemos que los medicamentos lo único que hacen, además de intoxicar el cuerpo, es pretender tapar el sol con un solo dedo. Evitan que podamos sentir lo que realmente hay en el fondo. Y entiendo que siendo personas las cuales tenemos una gran capacidad para sentir, eso a veces puede ser demasiado. Yo misma he estado ahí, sobre todo cuando se trata de sentir mucho dolor físico y emocional, mucha ansiedad, mucha desesperación, mucha frustración, mucho miedo. Cuando se trata de sentir los efectos de toda una vida de múltiples traumas simples y traumas complejos, siendo estos últimos a veces los que más daño nos han hecho, sucesos que repetidos constantemente en el tiempo pueden llegar a calar muy, pero muy profundo. Por eso digo que el proceso de deconstrucción no es tan sencillo. Y me atrevo a decir que la psicoterapia, al menos el tipo de terapia cognitivo-conductual, está comprobado que no suele ser tan efectiva cuando se trata de liberar y sanar traumas. Curiosamente, no se habla mucho sobre el gran número de personas que existen catalogadas como resistentes al tratamiento de psicoterapia. Por supuesto, existen otras maneras en las cuales yo personalmente me he estado enfocando más últimamente, que implican trabajar más a través del cuerpo, sin darle tanta cabida a la mente, la cual suele estar muy condicionada por todo lo que hay en el subconsciente. Y eso a veces crea mucha resistencia y poca disposición para permitirnos bajar la guardia e ir profundo para realmente sanar. Quiero ser muy honesta y transparente con la comunidad que escucha este podcast.
porque parte de mi proceso de deconstrucción es permitirme mostrar mi vulnerabilidad en el momento correcto y con las medidas pertinentes, por supuesto, y también ser totalmente transparente y honesta con mi audiencia. En lo absoluto me encuentro en este momento en una etapa de total equilibrio en mi vida. Eso no quiere decir que no esté trabajando día a día en ello, pero honestamente hay muchas cuestiones que no me han permitido avanzar como yo quisiera. Aún traigo varias piedritas dentro del zapato que me lastiman y que no me dejan caminar bien. Y entiendo que cuando existe el caos también existe mucho aprendizaje. Es obvio que sigue habiendo algún tipo de resistencia para soltar muchas cosas, para llevar a cabo el duelo que corresponde con respecto a quien creí haber sido durante tanto tiempo y convertirme en quien realmente soy. Como dice Joe Dispenza, en dejar de ser el yo para ser yo. Mi situación económica, mi situación familiar, mi salud física y emocional requieren mucho de mi atención. Honestamente, me apasiona generar contenido para el podcast. Tengo una lista interminable de temas que me gustaría compartir, no solo sobre autismo, sino de todo lo que he ido aprendiendo durante mi proceso. Sin embargo, hay etapas en las que ni mi mente ni mi cuerpo están en total disposición para hacerlo. Ya te conté en el episodio donde hablo acerca de la sobreexcitabilidad intelectual e imaginativa, cómo mi mente no me deja ni dormir por estar generando ideas y diálogos extensos, los cuales después me cuesta trabajo poder plasmar en palabras y hablar acerca de ello en el podcast. También últimamente se me complica pasar mucho tiempo sentada frente a la computadora, escribiendo, grabando y editando, porque enseguida salen los síntomas físicos, la tensión en las cervicales, las lumbares, la cadera, las rodillas, la falsa ciática, dolor de cabeza, etc. Soy todo un estuche de monerías, tal cual. El caso es que me he tenido que esforzar mucho últimamente para poder hacerlo. Y no me agrada tener que esforzarme para algo que me apasiona y me permite estar hiper enfocada durante un buen rato. Porque cuando escribo y grabo un podcast, a mí misma me sirve para escucharme, para observarme, para autoanalizarme, para seguirme conociendo y conectar con mi manera de expresarme, mi manera de analizar y reflexionar las cosas. Además de que me siento bien por el hecho de que finalmente estoy pudiendo ponerle palabras a tantas cosas que había en mi interior. Pero también me he observado y yo misma he contribuido a que en ocasiones incremente mi estado de burnout y en ocasiones me frustre porque están las ganas genuinas de compartir, pero el cuerpo no me responde como quisiera y tengo que tomarme algunos días para ir hacia adentro, para meditar más, para conectar más con la naturaleza. Aunado a eso, no solo se trata del podcast y todo lo que ello conlleva para lanzar al aire un nuevo episodio, sino que también sigo haciéndome cargo de las publicaciones en Instagram y Facebook, tanto cuando saco un nuevo episodio como otro tipo de publicaciones que me parece interesante compartir. Reflexiones sobre cómo opera la mente autista, posts informativos sobre algunos rasgos de la condición, etc. Cosas que se me van ocurriendo sobre la marcha. Además, también estoy realizando publicaciones semanales en la plataforma de LinkedIn, que es una red laboral, con audio y un texto bastante bien elaborado. No es exactamente lo mismo que comparto en redes sociales, porque también tengo la intención de visibilizar el autismo y las diferentes neurodivergencias en ese tipo de lugares. Me interesa que las empresas y los puestos directivos, sobre todo, escuchen acerca de la importancia que tiene todo esto y ojalá a alguien se le ablande el corazón y sienta la empatía suficiente como para tomar cartas en el asunto, al igual que se está haciendo con la comunidad LGBTQ+. Y todo eso
Pues lo hago yo sola, con todo mi burnout, mi fibromialgia, mi fatiga crónica, mis nieblas mentales, mi desorden de integración sensorial, mis meltdowns y shutdowns, mis conflictos familiares y mis conflictos internos, mi mezcla entre mi necesidad de hiperactividad y mis dificultades para poder tener la mente en calma y concentrarme debidamente y no perderme en mis pensamientos para estar totalmente presente. Les cuento todo esto porque no pretendo enmascarar ni fingir nada que no sea la realidad, mi realidad. No pretendo y no necesito hacerle creer a todo el mundo que todo está bien por acá. Yo también estoy transitando mi propio proceso desde hace 3 años. Así que entiendo perfectamente lo que muchos están viviendo. Quizá no sea el mismo contexto, pero definitivamente todos estamos teniendo retos y mucho aprendizaje, cada quien a su manera. Y me da gusto recibir algunos mensajes y agradecimientos de personas a las que les está sirviendo todo el contenido que comparto. Créanme que eso me motiva mucho. Incluso he tenido la oportunidad de escribirme con algunas personitas que me platican un poco sobre su proceso y les he dado algunos tips con mucho gusto. En la medida de lo posible, les comparto lo que esté a mi alcance en este momento. Me encantaría poder estar en una mejor situación, con un estado de salud óptimo, con todo el entusiasmo y la pila bien puesta todos los días. Me gustaría poder comenzar a compartir más que un podcast y que algunas publicaciones. Más herramientas de las que he ido aprendiendo con el tiempo. Esa es mi intención, sin duda, y espero poder hacerlo más adelante. Me gustaría poder interactuar más con la comunidad que estoy creando. Ya buscaré la manera de hacerlo si eso es lo que se requiere. Como puedes ver, no todo es de color de rosa, que más quisiera, pero entiendo que todo esto es parte del show y no queda de otra más que apechugar y seguir trabajando en uno mismo. Traigo muchas ideas en mente de tantas cosas que me gustaría hacer y eso sigue contribuyendo a que en muchas ocasiones, desde la madrugada, mi mente esté muy activa. Y por eso en ocasiones me sigo apoyando con algunas gotitas de aceite de CBD para que mi sistema nervioso se relaje un poco, aunque a veces con todo y eso, Bueno, dicho todo esto, quiero aprovechar para informarles que a partir de ahora estaré adjuntando al pie de cada episodio, además de mis redes sociales, una cuenta de correo de Gmail, a la cual, sin ningún compromiso, por supuesto, las personas que deseen apoyar el proyecto puedan hacerlo. Quienes consideren que el contenido que comparto, tanto a través del podcast como en redes sociales, les esté siendo de utilidad, que lo consideren valioso al igual que yo, se sientan en la libertad de brindarme su apoyo con alguna contribución a través de la plataforma de PayPal. Hay muchos temas detrás de un podcast que normalmente no se comentan. Además de todo lo que ya comenté, hay otros temas tecnológicos los cuales requieren de inversión. Creo que solo los podcasters lo tenemos presente. No sé si lo habrán notado, pero inicié grabando el podcast, los primeros episodios, con un micrófono medio chafa, por recomendación de un conocido, de lo cual me arrepentí y después tuve que comprar un micrófono un poco más profesional, el cual en alguna etapa me dio algunos sustos porque no lo estaba reconociendo en la computadora y tuve que hacer magia con alguna cinta Durex porque el cable tenía falso contacto, pero afortunadamente lo pude resolver. Y bueno, esas son algunas de las cosas que suceden behind the scenes y que nadie se entera, a menos que te las platiquen. Pero bueno, ha sido todo un camino de aprendizaje sin duda. Recuerdo haber tenido como 2 semanas de total burnout el primer mes cuando lancé el podcast. Ni siquiera había sacado al aire el primer episodio.
El burnout fue debido a que durante toda una semana me dediqué a investigar sobre las plataformas o aplicaciones necesarias para grabar, para editar y para distribuir el podcast. Me dediqué a ver 1000 videos en YouTube para aprender lo básico sobre cómo se usa el programa para editar. Así que después de eso, durante una semana no tuve ni ganas ni fuerza para aprender la computadora, ni siquiera para hacer otra cosa que no tuviera que ver con el podcast. Bueno, gente, ya me puse a sacar trapitos al sol, que no vienen mucho al tema, perdón. Pero pues esa es la idea, seguir compartiendo, seguir cuidándome, seguir conociéndome, seguir sumando a esta bella causa de visibilización con respecto al autismo y seguir creando conciencia para contribuir en mayor o menor medida, esperando que cada vez sea mayor, en crear un mundo mejor, un mundo más humano, más sensible, más empático, más responsable hacia afuera y más responsable hacia adentro. Gracias por escucharme. Soy Rubia Elena. Me encuentras en Facebook e Instagram como @podcastlibérate. Y el correo disponible para recibir patrocinios es rubielena1982, que es mi año de nacimiento, @gmail.com. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao. Sounds good.